Bien, espero que este video sea de mucho interés para ustedes. He tenido que pasarlo a video por una cuestión de que sería mucho más enriquecedor y productivo para ustedes en vez de una simple PPT. Entonces voy a pasar a explicar cada uno de estos puntos que se refieren a los fundamentos que son necesarios para poder empezar a realizar trabajos de facilitación. Bien, sobre lo que vamos a hablar en esta primera parte va a ser de los fundamentos básicos específicos. Como pueden ver, vamos a hablar de conceptos, de objetivos y responsabilidades que debe tener un facilitador. Luego vamos a pasar a hablar de cómo se planifica un espacio, em, los espacios de conversación, así cómo se planifican y qué recursos se necesitan para poder tener éxito durante los espacios de conversación. Finalmente, les voy a dar algunas prácticas de facilitación. Obviamente esta parte es teórica, así es que les pasaría a enseñar algunas prácticas que se utilizan dentro de los espacios de facilitación. Em, Hay que tener en cuenta de que para que esto realmente se interiorice es necesario ponerlo en práctica. No necesariamente en esta mentoría. También lo pueden hacer durante los diferentes espacios que ustedes puedan crear, de repente dentro de sus direcciones, etcétera, etcétera. Entonces la intención aquí es de que ustedes puedan al menos conocer o empezar conociendo la parte teórica de todo lo que es facilitación y luego de ello pasaríamos a las reuniones para poder debatir o para poner en práctica lo que más o menos les estoy comentando. Claro, dependiendo del tiempo serían algunas de estas prácticas. Bien, entonces empecemos con la primera parte. Vamos a hablar de los fundamentos básicos, los conocimientos base que se necesitan para poder empezar a hablar el mismo idioma, el idioma de la facilitación. Bien, antes que nada, cuando se tiene todo un espacio de conversación, siempre hay la oportunidad de que se puedan establecer acuerdos entre los personajes que forman parte del espacio. Es necesario establecer acuerdos, ya que se consideran como las reglas de juego. Si es que uno no pone en claro lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer durante el espacio de conversación, es probable que no todos actúen de la manera que uno busca. Por lo tanto, al menos para ir educando a las personas en este tipo de espacios es necesario empezar a hacer acuerdos. Pero, ¿cómo viene el tema de estos acuerdos? Ejemplos conocidos es el, por ejemplo, apagar el micrófono durante una exposición, tener encendida la cámara en todo momento, el tener un espacio de break durante las conversaciones que se tengan, algunos ejemplos. Pero en este caso yo estoy viniendo y te estoy imponiendo acuerdos. Y de eso no se trata la facilitación. Siempre hay que decir de que estas son las sugerencias de que uno está trayendo al espacio. Y si la mayoría considera que se debe de quitar alguno, se quita. Y también está el caso de que se agreguen. Así que siempre que se empiecen a trabajar acuerdos al inicio de los espacios de conversación, es necesario las siguientes dos preguntas. ¿Te parece bien estos acuerdos que te estoy sugiriendo? O bueno, prefieres quitarlos. ¿Y qué otro acuerdo más quisieran recomendar para que el espacio de conversación sea fructífero? Estas no son reglas de convivencia. Esto son acuerdos. Por lo tanto, si alguien no está de acuerdo, se elimina. Hay que tener en cuenta siempre la opinión de todos. Bien, entonces, lo primero que quería comentarles era eso. Siempre que se empiece un espacio de conversación, es necesario establecer acuerdos base como para que se entienda de que el espacio es para todos. No solamente es alguien que viene y impone las cosas, no, no. Siempre hay que tener en cuenta que todos deben de colaborar en cada uno de los acuerdos que se empiecen a trabajar dentro de los espacios de conversación. Bueno, otro concepto que ya les había comentado un poco, pero no por completo, era el término check-in. Check-in es una forma que nosotros usamos para conocer cómo vienen las personas al espacio de conversación. Y para hacer eso, basta con hacer una pregunta o una dinámica, cualquiera de las dos. Nuestra intención es saber cómo vienen las personas. Puedes preguntarle por su estado de ánimo, puedes preguntarle por las expectativas que tienen, o puede ser una pregunta introductoria al tema. Ejemplo, supongamos de que estamos viniendo a un espacio de conversación con el fin de solucionar un problema
por ejemplo, de que hay muchas personas que se están yendo de la organización. Entonces, un check-in relacionado, una pregunta relacionada al tema, puede ser, ¿cuáles crees tú que son las principales razones por las cuales una persona le gustaría quedarse en nuestra organización? Como pueden ver, es una pregunta relacionada y lo que buscamos con esto es de que las personas, a la hora que lleguen, empiecen a agarrar cancha en el tema que vamos a hablar. Por lo tanto, preguntas para el check-in, por ejemplo, en nuestro caso es, ya que estamos hablando de espacios de conversación, puede ser en tu trabajo o en alguna clase que hayas participado, ¿has formado parte de un espacio de conversación? Es decir, dos personas hablando de algo que no está programado. La idea aquí es saber qué tantos espacios libres de conversación hay en tu trabajo o en tu clase. ¿Las clases son realmente oportunidades de conversar? ¿O es todo monotonía y hay alguien que te dice tienes que aprender tal cosa? Esa es una pregunta check-in, por ejemplo, relacionado al tema que estamos hablando ahorita, espacios de conversación. Uno puede crear el check-in que le guste. Puede ser una pregunta que esté relacionada al tema, puede ser una dinámica de activación también, pero el check-in es muy importante porque aumenta la energía de las personas que vienen al espacio de conversación. Hay un tema con el check-in. Uno lo puede volver un check-in de 5 minutos o un check-in de 1 hora. Va a depender de lo que uno guste y del espacio de tiempo que tenga. Así que un check-in rápido, por ejemplo, eh, lo que practicamos la última vez, por ejemplo. Dime 3 palabras relacionadas a los espacios de facilitación. Y las personas empiezan a hablarte cada uno en 1 minuto, o en 30 segundos, 3 palabras. Si bien es cierto, no es un check-in muy profundo, pero sí es un check-in que va a obligar a las personas a concentrarse en el tema en que se va a hablar. Por lo tanto, logras el objetivo, que es conocer la expectativa de la persona sobre el tema y finalmente traer el foco al tema de conversación que se va a hablar. Bien, esto es importantísimo. Los espacios de conversación se crean por una razón. No es que durante el trabajo en el espacio de conversación, en el camino vamos trabajando qué es lo que se quiere lograr. No va por ahí. Siempre el facilitador debe de tener bien en claro para qué está creando el espacio. Por ello, es que me gustaría dejarte diferentes objetivos generales de las cuales uno puede crear un espacio de conversación. Yo puedo crear un espacio de conversación solo y únicamente para sensibilizar o concientizar a las personas. Supongamos de que yo he reunido a 5 personas aquí en una habitación y mi objetivo es sensibilizar y concientizar. Entonces, yo utilizo, supongamos, 1 hora específica para hacer preguntas sobre, oye, ¿qué piensas acerca de que las personas se están retirando de la organización? Y bueno, ¿no? De repente una persona no lo tenía claro y con estas conversaciones empieza a entender de que realmente esto es un problema, de que las personas se están yendo y por las diferentes razones que se van conversando en ese espacio. Mi objetivo no es que se cree una solución. Mi objetivo ahí es simplemente sensibilizar a las personas de que existe un problema y de que es necesario hacer algo en algún momento. Ojo, hay una gran diferencia entre que mi objetivo de un espacio de conversación sea concientizar a las personas y crear una solución, como está en la parte de aquí. Crear soluciones requiere de más tiempo, mientras que sensibilizar no tanto. Va a depender de la forma en la que diseñemos el espacio y sobre todo de la apertura que tengan las personas a conversar. Entonces, aquí, dejemos claro bien el tema de que todo espacio de conversación se da por una razón específica y los facilitadores deben de tener en consideración eso. ¿Para qué tenemos que tener esto en consideración? Para no irnos por las ramas. Si se empieza a crear en una conversación una intención de querer solucionar el problema cuando tu objetivo es sensibilizar, hay que parar, porque se está gastando tiempo en algo que no es el objetivo. Supongamos de que tenemos 30 personas en la sala y las hemos dividido en grupos de 5.
Entonces tenemos 6 grupos, si es que no me equivoco. Tenemos 6 grupos y hay un grupo que dijo, bueno, terminé. Mm, supongamos que le hemos dicho, mire, respondan a la pregunta, ¿cuál creen que es el principal problema de nuestra organización? Y bueno, cada uno responde y un grupo rapidísimo dicen, bueno, nosotros ya acabamos. Y bueno, les digo, cállense ahí mientras sigan conversando del tema. Y como tienen espacio de tiempo, empiezan a decir, oye, ¿y cuál sería la solución más adecuada para esto? Y empiezan a hablar de otros temas. Aquí hay que tener algo en consideración. Hay tiempo, así es que hay que dejarlos conversar. Pero si el tiempo está en tu contra, enfócate en lo que realmente es el objetivo. Bueno, hay espacios que son para introducir a las personas en un tema. No buscamos que profundicen, que conozcan, que apliquen, no, 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 no. Simplemente hacerles una invitación a que conozcan un poco más después de que se acabe el espacio, ¿no? La idea es generar la curiosidad sobre un tema. Esa introducción, ese espacio de introducción, es netamente para introducción, no es para profundizar temas. Así es que hay una gran diferencia entre hacer una introducción e interiorizar un tema. Interiorizar requiere de que las personas apliquen y realmente entre dentro de su mindset. Para llegar al mindset se requiere más tiempo. De la misma manera hay espacios que son para generar soluciones, para identificar problemas. Hay veces en el que se combinan estas dos, generar soluciones e identificar problemas. Y los espacios de conversación pueden ser para lecciones aprendidas, que es una combinación de ambos. Hay espacios para debatir, no para generar ganadores ni perdedores, no, 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 sino para poner en disputa dos o varias perspectivas de un tema y a partir de ahí conocer más sobre cada una de estas perspectivas. También están los espacios para mapear y para integrar. Y los espacios de integración son bastante interesantes porque es en donde más energía se produce en las organizaciones y en los espacios. Entonces, siempre es bueno el crear espacios de integración con el fin de que la gente se conozca y poco a poco empiece a crear lazos de tal manera que se interiorice bastante el concepto de organización. Pero bueno, el punto aquí es de que uno debe de tener en claro para qué está creando el espacio. Bien, a manera general de, llamémosle, de hacer un poquito de análisis en esto, yo tengo aquí una exposición que les estoy haciendo sobre fundamentos de facilitación de espacios. Me gustaría que puedan identificar cuál es mi objetivo con esta exposición. ¿Para qué les estoy dando esta explicación? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi objetivo con este espacio? Que si bien es cierto, no es un espacio de conversación ahora, será todavía el domingo, pero quiero que vayan haciendo una sospecha de cuál creen que es mi objetivo con este espacio combinado de esta exposición con el domingo. Así que se los dejo ahí de manera curiosa. Bueno, empecemos a ver qué es la facilitación. Em, Te lo voy a pintar de dos formas. Esta es la manera normal en la cual te lo explicaría, ¿no? Es un proceso por el cual uno o más personas, de manera neutral, emplean un conjunto de habilidades, técnicas, herramientas para crear condiciones que permitan el desarrollo satisfactorio de los procesos grupales y personales. Te doy un espacio de tiempo para que lo leas. Igual vas a tener las diapositivas, pero déjame hacerte el resumen. La facilitación tiene tres cosas principales. Uno, es un proceso neutral, por lo tanto, no deberían haber sesgos. No debería el facilitador estar o tener preferencias hacia alguna opinión de una persona específica que forma parte de las conversaciones. No debería ser así. Segundo, existen habilidades técnicas y herramientas que facilitan este proceso de facilitación. Y el facilitador debe de tener esas habilidades técnicas y herramientas. Y tercero, la facilitación busca crear las condiciones, que no es con M, sino con N, Dios mío, Aldair, ¿qué pasó aquí? Crear las condiciones que generen éxito en estos procesos de conversación. O sea, una facilitación no es facilitación si no se logra el objetivo.
Si se logra ese objetivo, estamos hablando de facilitación. Para lograr ese objetivo está el punto número 2. Tener las habilidades, las técnicas y herramientas que permitan lograr el punto número 3. ¿Sí? Entonces, de eso se trata de forma general la facilitación. Ahora, voy a parar un poco aquí y voy a bajar la voz y mi entonación para que se sienta de que esto es importante. Un facilitador tiene responsabilidades y cuando el facilitador entra a un espacio de conversación, debe de asegurarse de poder lograr la mayoría de las responsabilidades que tiene un facilitador. De manera teórica, te pongo estos 12 que si bien es cierto, no te lo vas a aprender ahora, te lo comento porque definitivamente hay una teoría detrás de la facilitación, pero vas a ver que con la práctica esto poco a poco se va dando de manera natural. Por ejemplo, em, el facilitador impulsa la participación. Si hay personas calladas en un espacio de conversación, el facilitador tiene que ir a generar de que todos los miembros de ese grupo participen. Ya vamos a ver técnicas para eso, pero la idea es de que el facilitador promueva la facilitación, perdón, promueva la participación de los miembros. Otro punto es que ayuda a establecer y respetar los acuerdos. De ahí de que te comentaba que lo importante dentro de un espacio de conversación es empezar con acuerdos, porque tú estás dando el ejemplo de cómo establecer acuerdos al inicio del espacio de conversación. Yo te estoy pidiendo permiso para ver si los acuerdos están bien. Y yo te estoy pidiendo, por favor, de que puedas colaborar con más acuerdos. Esa manera inicial de empezar un espacio permite decir, mira, el facilitador lo ha hecho así, hagámoslo de esta manera. La idea ahí es de que si es que no se respetan los acuerdos, uno sea el miembro imparcial que diga, este es un camino que pueden recorrer. En realidad el facilitador tiene las herramientas y las habilidades como para poder enseñar a otros a establecer acuerdos y si es necesario, el facilitador entra a hacer esto. Algo muy importante que hace el facilitador es simplificar las conversaciones. Y cuando hablo de simplificar, hablo de literalmente hacerlo simple, hacerlo sencillo y no hacer complejidades con la conversación. Un ejemplo claro. Supongamos de que tenemos un grupo en el cual tú ves de que te dicen un favor, un poco más de tiempo, tal vez 2 o 3 minutos para seguir conversando. Ok, les das 2 o 3 minutos. Pero de repente empiezas a ver que este patrón se vuelve concurrente. Ese grupo en especial, durante todas las dinámicas que hemos hecho, empieza a decirte 2 minutos más, 3 minutos más, 2 minutos más. Ahí es donde nosotros vamos y observamos cómo están haciendo los acuerdos. Te paras ahí y esperas. Te podrán decir, oye, ¿qué pasó? Nada, quiero escucharlos. Me gustaría participar un poco. Y empiezas a ver cómo es que ellos van tomando las conversaciones. Ahí es necesario que les digas o que les enseñes a simplificar las conversaciones. Sí, miren, ¿qué les parece si es que cada uno de ustedes tiene un espacio de tiempo de 1 minuto para poder decir lo suyo y al final llegan a un acuerdo o llegan de repente a tener palabras clave que combinándolas puedan dar una frase o una idea principal de lo que todos están buscando? La idea ahí es de que el facilitador permite que las conversaciones se acorten, porque el tiempo es importante dentro de los espacios de facilitación. Bueno, acompañar y participar a navegar por los conflictos. Eh, Esto es muy importante y el facilitador en algún momento tiene que tener la competencia de poder solucionar conflictos. Y la idea es que no lo haga dándole el pase a alguien ganador. En su momento hablamos de que el facilitador es imparcial. Así que cada que se genere un conflicto es importante que el facilitador vaya cuanto antes a ese lugar y vea la manera correcta de poder simplificar la conversación y finalmente solucionar el conflicto. La manera más tranquila de hacer esto normalmente es hay que dejarlo para una próxima oportunidad. Si es que ves de que las actividades, o perdón, de que las opiniones son muy chocantes entre las personas, también está la opción de dar 3 o 4 ideas en vez de una sola. Supongamos que yo les pido a los grupos conversen y todos lleguen a una sola conclusión.
Si es que ese grupo empieza a tener conflictos, que lleguen a 3 o 4 conclusiones, no hay problema. El punto es que se haya conversado y que se haya debatido sobre el tema. Bien, hay veces en el que las personas no clasifican las ideas y hay herramientas que les puedes enseñar para que puedan hacerlo. Ya vamos a tallar en el tema. Em, Algo que pareciera que no es cierto es que los facilitadores planifican el espacio de conversación y sobre todo conocen quiénes van a ir al espacio de conversación, al menos el perfil general, de tal manera que anticipa cualquier problema o cualquier conflicto que se pueda hacer y, bueno, establece soluciones que pueda poner en práctica durante el espacio de conversación. Así que sí, los facilitadores planifican. Séptimo punto, procurar condiciones y recursos. En este sentido, es importante de que el facilitador tenga a la mano lo necesario para que las conversaciones fluyan. Si es que ves una persona o ves un grupo de personas que están callados, la idea es tener un conjunto de preguntas que aperturen esa conversación. Vas al sitio y, bueno, les preguntas a las personas qué pasó, por qué están calladas. Y bueno, no, que se me acabaron las ideas, que sé que lo otro. Bueno, entonces me gustaría poder responderle una pregunta más para que puedan debatir. Y pa, le lanzas una pregunta de apertura. Una pregunta de apertura, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Y sobre todo, hay veces en el que los recursos materiales faltan. Y eso no debería pasar. La idea es que tengamos todo a la mano para que las personas puedan conversar. Posis, plumones, ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, escuchar imparcialmente. La persona que es facilitador sí se toma el espacio de tiempo para poder escuchar a una persona que necesita apoyo. Si hay la necesidad de ampliar un poco el tiempo general, hay que hacerlo, no hay problema. La idea es que todos se sientan escuchados y respetados. Em, a ver, transparentar la información en el proceso de decisión. Siempre es bueno dejar en claro cómo es que se va a tomar decisiones para que todos sigan esa lógica. Sentir la emoción del participante. Los participantes en estos espacios de conversación son muy, ¿cómo llamarlo? Son muy expresivos y pese a que es una práctica, en realidad, siempre hay que estar constantemente mirando las caras de las personas. Y eso nos va a permitir inicialmente sospechar algo que cuando vayamos a esos grupos específicos vamos a terminar de aclarar las sospechas. Pero si no hubieras visto la cara o un ademán de la persona, no hubiéramos sospechado que algo está pasando. Así es que el facilitador debe estar atento. Bueno, promover la seguridad psicológica, que este es un término muy curioso y extraño, que se refiere a que debemos asegurarnos de que no haya la falta de respeto entre las personas que están conversando. Hay que procurar muchísimo eso porque una sola persona que sienta que no está siendo respetado y puede generar esa incomodidad con todo el grupo. Hay que estar bien pendientes. Y bueno, coordinar las conversaciones. De esto se trata de que si realmente estos son espacios de conversaciones, nuestra prioridad es de que estas conversaciones fluyan. Así que hay que tener la forma de cómo gestionar las conversaciones. Ya vamos a hablar un poco más del tema. Comentaba, la facilitación busca de que la mayoría de estos temas se den. Obviamente podemos evitar o procurar el hecho de que no pase una de estas o varias de estas, pero siempre hay que procurar buscar de que todas estas responsabilidades estén ejecutadas por el facilitador. Bueno, vamos a la segunda parte. Ya vamos a hablar un poco más de lo que nos interesa, la parte de cómo facilitar espacios, de cuál es el tema específico. Em, en este sentido, pensé en hablar del Agile Coach Competency Framework, pero lo hablaremos después, que es un poco más tedioso. Así que vamos a hablar de todo esto, de los diseños de espacios, del Power Meeting y de los recursos para facilitar. Bien, es importante para el facilitador planificar lo que va a hacer dentro de un espacio de conversación. Y para esto hay que tener en cuenta las cosas que se necesitan antes, durante y después de un espacio de conversación. Eh, en ese sentido, antes de un espacio de conversación hay que tener 3 cosas bien consideradas. Uno, hay que conocer el perfil de los participantes que vienen a las conversaciones. Si pueden ser temas muy específicos o muy generales, pero toda información es válida para poder saber qué hacer durante el espacio de conversación. Por ejemplo,
Los espacios que vamos a tener nosotros está dentro de un perfil. Estudiantes o egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su mayoría de las carreras de gestión o ingeniería. Eso me permite poder establecer una forma de trabajo específica. Yo no hubiera sabido esto si es que no hubiera conversado con las personas, si no hubiera adquirido información, etcétera, etcétera. Así es que en caso de que estemos yendo a un espacio desconocido con personas desconocidas, siempre hay una persona que te pide el espacio de conversación. Hay que conversar con esa persona y, bueno, ¿no? Preguntarle al encargado lo necesario. Esto se le denomina entrevistas al encargado o entrevistas a la persona responsable y preguntarle directamente, disculpa, ¿qué edad tienen las personas? ¿De dónde vienen? ¿Qué estudiaron? Esos perfiles lo puedes preguntar directamente al encargado. Si es que tienes la posibilidad, puedes hacer entrevistas individuales a algunos miembros de ese grupo de personas que van a venir al espacio. Pero también puedes hacer la manera simple, ¿no? Que es las encuestas y, bueno, simplemente hacer que llenen un formulario para conocer su perfil. Pero sí es importante tener esto en cuenta, conocer a los participantes que vienen. Segundo, el objetivo del espacio. Ya te lo había comentado. Hay que definir bien cuál va a ser el objetivo. Normalmente la persona que te solicita el espacio o quien está encargada del espacio es quien te dice para qué hay que hacer el espacio de conversación. Por ejemplo, hay personas que me pidieron en DED el hacer un espacio de conversación netamente para hacer integración, netamente para que las personas se conozcan. Pero en otro momento dado me pidieron de que se pudiera identificar todos los problemas que existen dentro de una dirección específica. Ambos temas son muy distintos y por lo tanto deben de tener una estrategia distinta. Pero hay que dejar en claro este tema. El objetivo es necesario para saber qué hacer. Si es que no está establecido o la persona encargada no lo tiene clara, se puede co-crear. Les preguntas por sus necesidades y en función de eso se establece un objetivo específico. Con la persona o con el grupo de personas, no hay problema. Finalmente hay que diseñar el espacio y para eso exclusivamente, para saber qué hacer en ese espacio, justo para eso vamos a hablar todo este grupo de semanas sobre algunas técnicas, pero hay que considerar dos categorías importantes. La primera categoría te habla de el espacio físico que se va a usar, si es que va a ser presencial, hay que tener en cuenta qué tan grande es el espacio, qué tan pequeño es el espacio, si hay mesas o no hay mesas, todo lo que tiene que ver con el lado físico. Los materiales que se van a usar, los plumones, los lapiceros, papeles, etcétera, etcétera. El número de facilitadores es importante. Una persona puede hacer mucho, pero es más sencillo para dos o tres que actúen como facilitadores. Y bueno, hay que tener bien definido el objetivo. En caso sea un tema virtual, obviamente el espacio físico se reemplaza por la plataforma. Respecto a la segunda categoría, está la metodología que se va a usar, y para eso te voy a hablar de técnicas específicas y metodologías específicas. Vamos a tener un cronograma y una agenda, eso es importantísimo, muy importante. El facilitador se mueve mucho con su cronograma y con su agenda. Si es necesario, hay que tener un guión de qué es lo que vamos a decir. No es necesario muchas de las veces, pero algunas veces sí. Y hay que tener el bagaje de dinámicas que se va a usar. Hay una gran diferencia en cómo hacer las cosas y las herramientas y prácticas que vas a usar para cada cosa. Y en este caso, las dinámicas es una herramienta muy importante en muchas metodologías. Así que, al igual como una caja de herramientas, hay que tener una caja de dinámicas. Ya vamos a hablar del tema. Pero definitivamente hay que considerar las dos cosas de manera diferente, muy diferente. Durante el espacio de conversación, ahora que conoces el objetivo, a las personas que van a venir y tienes todo bien planificado, ya durante el espacio te había comentado lo de los acuerdos. Iniciamos la sesión con los acuerdos. Las co-creamos con el público. Finalmente, al acabar el espacio, normalmente en muchos tipos de espacios de conversación, a veces los objetivos son crear soluciones o identificar problemas. Y a veces nacen próximas acciones que se pueden trabajar. Hay que mapear esas próximas acciones y establecer compromisos con fechas y responsables. Bueno, te hablé del check-in, también te hablé del check-out. Ambas
son maneras de conocer cómo se van los participantes y cómo llegan los participantes al espacio de conversación. Y te comentaba que puede ser una dinámica o una pregunta. Así que hay que tener muy en cuenta esto. El check-in te había comentado de que era una forma de enfocar la atención de los participantes al tema que vamos a conversar. Entonces, siempre bueno, un check-in, un check-out. Em, la agenda de la sesión es necesaria. Es muy importante con el cronograma establecido. ¿Para qué? Normalmente los espacios de facilitación son muy amplios, duran 2 o 3 horas. Hay veces en el que uno lo puede reducir, claramente. Pero imagínate, si yo digo, vamos a tener un espacio de 2 horas y terminamos haciendo 2 horas y media, 3 horas, ya volver a confiar en ese facilitador es muy difícil, porque ya te ha quitado mucho tiempo. Entonces, para mantener nuestro perfil de facilitador, es importantísimo de que se pueda cumplir la agenda lo mejor posible, que se pueda cumplir el cronograma lo mejor posible. Hay veces en el que se establece de que la persona o un facilitador esté pendiente del horario, que tenga un reloj y que esa sea la persona dueña del tiempo, para que no se nos pasen las cosas. Pero bueno, eso es durante el proceso de facilitación. Una vez acabado el proceso de conversaciones, normalmente es bueno, esto es bastante opcional. Estas últimas tres son muy opcionales. Normalmente la parte de antes, durante es importantísima, pero la de después es opcional, como para no complicar mucho el espacio de conversación. Si es que se tiene la oportunidad, hacemos una retroalimentación. La retroalimentación se puede trabajar o al final o también durante el espacio de feedback o durante el espacio de la conversación. Se puede plantear maneras. Ya tendremos em, todo un espacio de conversación entre nosotros sobre feedbacks, retroalimentaciones y retrospectivas. Ya vamos a hablar de ese tema de manera profunda. Bueno, entonces podemos usar las retrospectivas como una forma de poder recabar información. Los delivery casi nunca los he visto de manera importante. Hay veces en el que el espacio de facilitación es pagado y se pide un resultado de esos espacios de conversación. Entonces, al finalizar el espacio de conversación, nosotros entregamos un delivery con información necesaria de cuál fue el feedback que nos dieron, cuáles fueron los resultados que obtenimos, cuáles fueron los compromisos que los miembros de ese espacio de conversación han establecido, etcétera, etcétera. A veces se arma un storytelling del evento, un videíto en el que se ve cómo es que se ha hecho el espacio de conversación y lo de arriba, ¿no? Qué feedback tuvieron, qué compromisos tuvieron, etcétera, etcétera. Finalmente, el seguimiento a los compromisos, hay veces en el que vale la pena mucho el saber qué fue de lo que se habían comprometido a hacer. Y el facilitador a veces es esa persona quien hace el seguimiento. Pero la idea es conocer si los planes de acción se llevaron a cabo, si lo que se dijo que se iba a hacer en ese espacio de conversación se hizo. Bueno, entonces esas son los principales consideraciones que se deben de tener para planificar. Ahora, por ejemplo, si es que la pregunta es ¿qué objetivo debo de tener o cuál es el objetivo a considerar? Ya lo vamos a ver. Si es que la pregunta es ¿qué metodología uso? Ya lo vamos a ver. Antes que nada, mi intención es hablarle de los fundamentos, de cómo facilitar. Entonces, en resumen, antes, conoce a los participantes, establece un objetivo y diseña el espacio. Durante, establece los acuerdos y al finalizar el espacio, los compromisos si es necesario. Trabaja un check-in y un check-out y establece la agenda de sesión, muéstrala a los participantes y que tenga un cronograma. Finalmente, esto es opcional, recaba información de retroalimentación de los participantes, hace un delivery y hace un seguimiento de los compromisos, de ser necesario, repito. Hay un concepto que se llama Power Meeting, que busca de que las reuniones y los espacios tengan lo mínimo indispensable. Y el Power Meeting se basa justo en las palabras, o mejor dicho, en las siglas de Power, POWR. Hay que dejar en claro a los participantes para quién nos estamos reuniendo. ¿Por qué? El outcome es conocer las expectativas. ¿Qué esperamos de este espacio? En el caso de los participantes.
El W se refiere al propósito, perdón, específicamente la razón de ser de ese espacio. Más que el propósito, aquí viene dado por el hecho de por qué están yendo los participantes a la reunión. No por qué nos estamos reuniendo, sino cuál es el motivador de la persona que hace de que ésta vaya a este espacio de conversación. El mapear ese motivador es importantísimo, porque el propósito nosotros como facilitadores lo establecemos, pero la razón por la cual esa persona está yendo al espacio de participación es algo muy personal y que sería bueno tener en cuenta en próximas oportunidades. El engagement, que se trata en este caso de identificar cuál es la agenda de la reunión y cuáles van a ser las dinámicas que van a permitir de que las personas se mantengan entretenidas durante el espacio, engagement. Y finalmente, ¿qué responsabilidad va a tener cada participante? Esto es lo mínimo indispensable, lo dejo como teoría en realidad. Ya vamos a ver la parte práctica, que es lo que más nos genera importancia. Quiero dejarles 6 recursos que se usan mucho para los espacios de facilitación. Lo primero es un timebox. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que considerar muy bien el tiempo límite que tienes para hacer todo el espacio de conversación. Si tienes 3 horas, hay que regirnos a esas 3 horas. Para poder regirnos a esas 3 horas, ya te había comentado, hay que tener una agenda y un cronograma. Y de ser posible un cronómetro dentro de los espacios de facilitación, es importantísimo tener en cuenta el tiempo, pero más aún si tienes la oportunidad, el tiempo hay que ponerlo en, en la cara de todos los participantes. Si un espacio va a durar 5 minutos, un espacio chiquito, pues hay que ponerle el cronómetro o el temporizador de los 5 minutos para que la gente vaya viendo cómo es que el tiempo se va acabando. 4, 3, 2, 1 minuto. Es importantísimo porque genera el sentido de urgencia y de importancia dentro de los miembros que forman parte del espacio. Así que Timebox es un recurso muy importante. Segundo, dinámicas. Hay veces en el que las personas vienen muy apagadas y a veces es necesario el poder establecer dinámicas de integración, dinámicas de activación en las que recuperas la energía de la gente. Y al igual que un facilitador tiene herramientas, hay que tener las dinámicas como una caja. Algo muy importante que las personas no consideran mucho es la música, y es que en estos espacios de conversación es importantísimo tener música para cada estilo de emoción que uno busca que las personas tengan. Me gusta mucho tener playlists acústicas porque permite ese espacio de relajación, pero uno puede crear su playlist en función de lo que uno sienta de que la música transmite. Así que playlist, un facilitador debe tener varias playlists. Otro tema que es muy típico de facilitadores son los artículos de escritorio, posits, marcadores, plumones. Realmente, aunque no parezca, en los espacios físicos de conversación importan muchísimo. Esto puede ser reemplazado de forma virtual con plataformas de tipo pizarra. Jamboard, Miro, dan la apariencia de este tipo de cosas y funciona muy bien. Yo te comenté sobre las preguntas de apertura. Cuando las personas que quedan calladas, es importante tener preguntas a la mano si es que ya no están en tu cabeza, ¿no? Si es que estás empezando, la idea es tenerlas dentro de una lista, un checklist. Cosa de que cuando un grupo está pagado, pues tú chequeas tu checklist y vas y les dices la pregunta que sientes que puede aperturar mejor a esa conversación. Inicialmente sí es necesario tener un banco de preguntas de apertura, de cómo hacer de que las personas retomen la conversación. Con el tiempo vas adquiriendo esa competencia. Y aunque no parezca, esta F es importantísima. La pelota es una herramienta multiusos que normalmente sirve como para incentivar el hecho de que se vayan conociendo la gente, dándoles el permiso de hablar si es que la pelota te cae. Pero es un recurso que realmente puedes usar de manera diversa y que en muchas dinámicas ayuda. Entonces, si es que es de manera presencial, pelota de ley. Bueno, creo que esto es lo más importante de lo que les quiero hablar. Sé que la teoría
está ahí, en realidad es como para tenerla en cuenta o no tenerla en cuenta. Al final, la manera en cómo uno integra la información, bueno, hay varias formas, pero una, o la más importante para mí, es el hecho de poner en práctica las cosas. Em, y bueno, en ese sentido, quiero darte prácticas ya conocidas de facilitación de espacios que están muy relacionadas a la manera ágil de poder proceder. Em, Hay muchas en realidad, te voy a dar algunas y vamos a profundizar en algunas en las próximas semanas. Lo primero son las prácticas de participación. Las prácticas de participación buscan que las personas generen ideas y las generen de forma colaborativa. Y ya conoces varias. En este caso quiero hablarte de las diferentes maneras de hacer brainstorming. El brainstorming se puede trabajar de la siguiente manera. Puedes trabajarla de forma emergente. Invitas a las personas a que compartan las ideas que tienen en voz alta, de tal manera de que todos vamos a estar atentos a la idea de esa persona. Ojo, esto genera un poco más de tiempo, porque yo tengo que esperar a escuchar a la persona que está hablando. Y bueno, también tengo la segunda opción, que es con menos tiempo, que es hacer de que las personas escriban sus ideas. Y luego de eso, pues se invita a que, si es que están en grupos, em, que, bueno, mantengan una idea específica de lo que quieren decir. O sea, supongamos de que yo he planteado todas mis ideas en posits, varias. Al final lo que yo quiero es, de todos esos 5 o 6 posits que yo escribí, de que la pueda sintetizar en una. Esa es la forma guiada de hacer brainstorming. Pero la más eficiente es la itinerante, que para los que conocen un poco el Word Café, es una aplicación del Word Café. Brainstorming. En este caso, cuando es itinerante, yo formo grupos de a 4 o de a 5 personas y que están distribuidas en diferentes mesas. Supongamos que son 30 personas, las divido en grupos de 5. Supongamos, voy a tener 6 mesas de trabajo y cada mesa va a tener 5 personas. Entonces les invito a que puedan hablar sobre el tema y finalmente en un post-it pues poner las ideas que sientan que son las más importantes. Entonces tengo estas tres formas de hacer brainstorming: hacer que la persona hable, hacer que la persona escriba o hacer que la persona discuta con otras personas. El brainwriting es una aplicación mejorada del brainstorming y la guía de facilitación te la dejo para que la puedas leer tranquilamente. Yo la puedo leer si quieres, es más, vamos a leerla. Em, Toda persona que hace una idea debe de tener una problemática. Entonces ponemos en explicación esa problemática o ese desafío. Y les vamos a pedir que tan pronto como tengan escrito la problemática, empiecen a proponer ideas de forma escrita y de manera individual. Entonces, como pueden ver aquí a la izquierda hay idea uno, idea 2, idea 3. Entonces, estos primeros 5 minutos vamos a tener tres ideas específicas que las vamos a poner en las tres celdas de la primera fila de la tabla. Luego de 5 minutos, cada participante pasa su hoja a la persona de al lado. O sea, yo que tengo mis tres posits, las voy a pasar a la persona que tengo a mi costado y va a tener esa persona otros 5 minutos para proponer tres ideas en la siguiente fila de la tabla. Entonces, esa información que te ha brindado tu compañero de al lado te va a servir como input, te va a servir como materia prima para poder generar nuevas ideas. Y esas las colocas en la segunda tabla de aquí, en la segunda parte de acá. Y bueno, la idea es que esto se repita las veces que sean necesarias. Al final, como dice aquí, vamos a tener una cantidad inmensa de ideas que se necesitan hacer un proceso de priorización. Pero el punto es de que este brainwriting al final es un proceso co-creativo con otras personas que me permitan generar ideas cada vez mejores. El trabajo en grupos pequeños eh, para generar estos espacios de participación es bastante útil. De verdad que a veces es la mejor opción. Pero no necesariamente siempre es necesario. De hecho, hay veces en el que yo puedo trabajar entre todos en un grupo de 15 personas y las 15 son muy participativas, entonces no hay necesidad de hacer grupos pequeños. Pero
uno sospecha que hay necesidad de armar grupos pequeños cuando en los perfiles que te dan a la hora de hacerle la investigación de las personas que van a participar, hay personas tímidas, hay personas que no conversan mucho, hay personas que tienen una disciplina específica. Entonces, en función de esa información, uno diseña el espacio y dice, voy a necesitar grupos pequeños. De hecho, por aquí hay algunos síntomas que te dicen un poco acerca de ello, ¿no? De la falta de participación, de que algunos, incluso hay personas que no se conocen, y hay veces en el que cuando no se conocen es necesario armar grupos pequeños para que en el camino se vayan conociendo. Y bueno, eso es necesario, formar grupos pequeños para generar estas ideas, ¿no? Entonces, estas tres formas de generar participación, que es brainstorming, brainwriting y la generación de grupos pequeños, son algunas de la manera de generar participación. Hay prácticas que son de conversación. Y aquí lo que buscamos más que generar ideas es que esas ideas se pongan en debate, de que esas ideas se aclaren, de que esas ideas pasen por algún tipo de filtro, que básicamente son las personas que van a estar a tu alrededor. Entre los diferentes espacios de conversación está esta que se denomina ecualizador, que sirve para lograr consensos. ¿Cuál es el tema aquí? Yo tengo una idea y esa idea puede ser importante o no puede ser importante. Y hay veces en el que no voy a lograr de que todas las personas de mi grupo puedan decidir de que esta idea es importante. Entonces, para eso es este tipo de ecualizadores. Se explica el significado de los extremos. En este caso, por ejemplo, supongamos de que las ideas en debate son dos. Una es poder establecer un programa de formación para mejorar las competencias en una persona, y el otro siente que en vez de que las personas se formen a partir de capacitaciones, hagamos un programa vivencial en el cual la persona pasa por una experiencia. Ambas son necesarias, pero hay que determinar qué significa cada uno. Luego, hay que solicitar a cada persona que se pare en el lugar de la línea que considera correcto para determinar el nivel de importancia de algún tema propuesto. Esto normalmente se hace en el piso. Las personas colocan una raya y a la derecha colocan una idea, a la izquierda ponen una idea. Entonces aquí a la persona se para en el lugar que siente que más o menos tiene importancia o no cada una de los extremos. Bueno, luego de eso se proponen conversaciones en pares para contar entre esas personas por qué se pararon en el lugar que se pararon. Bueno, posiblemente cambien de posición luego de esa conversación. Entonces pides a cada pareja que comparta las conclusiones con el resto de las personas y finalmente acompañar al grupo a lograr consenso sobre el lugar que adoptarán para la afirmación en cuestión. Normalmente después de esta conversación las personas cambian de lugar y en función de eso, después de las conversaciones, se establece ya la importancia o la no importancia de un tema u otro. Fishbowl es una de las herramientas más interesantes con las que me he topado y sirve para poder generar diálogos, para poder incentivar a que las personas conversen. Bueno, más o menos cómo funciona. Uh, Dentro de Fishbowl, que significa pecera, ponemos a las personas participantes de forma cíclica. El espacio de Fishbowl de manera virtual no hay necesidad de generar ese espacio físico, ¿no? Simplemente que las personas estén presentes y ya. Y se da el espacio a que 4 o 5 personas estén conversando. Se pone 4 o 5 sillas en el medio y las demás van a ser espectadoras. En el caso de una situación virtual, se deja el micrófono abierto a 4 o 5 personas que nosotros elegimos. Entonces, en el caso del tema presencial, en las sillas externas se ubican el resto de los participantes de forma de espectador, y siempre se debe de dejar un espacio abierto en el tema presencial. De las 5 sillas, 4 van a estar ocupadas y una va a estar siempre vacía. Ahora te explico el para qué. En el caso de la virtual, no es necesario esto. Te voy a explicar primero la presencial y te voy a enseñar el análogo de manera virtual. Bueno, ¿cómo es el tema? Yo hago de que esas 4 personas que están en las sillas empiecen a conversar. Les pongo una pregunta. ¿Cómo consideras tú que se debería trabajar las facilitaciones de forma virtual? Y empiezan ellos a conversar. Tienen que conversar.
cuando alguna de las personas espectadoras tenga algo que compartir, se levanta y se va a la silla para continuar conversando. Y vamos a conversar sobre ese tema. Cuando una de las 5 personas que están sentadas sienta que ya no tiene más que aportar, de que ya ha dicho lo que ha tenido que conversar, pues se retira de esa silla y se sienta en la zona espectadora. Y va a ser un bucle en el que todos los participantes que van a estar como espectadores, en algún momento, cuando sientan la necesidad de poder participar, se levantan, entran a la silla vacía y bueno, de las personas que sientan que ya aportó demasiado o simplemente se aburrieron, se retiran de la silla y dejan un espacio abierto para otra persona. Más o menos ese es el tema y sirve mucho para conversar sobre temas y debatir sobre temas. En el espacio virtual se deja espacio abierto a cualquiera, se establecen 4 personas que van a conversar y la quinta persona cuando quiera aportar algo levanta la mano y empieza a participar de las conversaciones. Obviamente todos con su cámara encendida. Todas las demás tienen su cámara apagada. La persona que ya no quiere participar apaga su cámara. Por lo tanto, quedarían 4 personas conversando. Y de esa manera, la persona que quiera participar levanta su mano y le pedimos que habilite su cámara para poder continuar con las conversaciones. Al final sigue siendo un bucle en el que las veces que sean necesarios se establecen. Es bastante interesante. Sí he probado el fishbowl de manera virtual y funciona muy bien. Al menos bien facilitado, funciona muy bien. Ya todos creo que conocen, o bueno, muchos conocen el tema de que a mí me gusta mucho el Word Café. El Word Café es una técnica que me permite poner o tener mucha cantidad de gente participando, todos conversando y ninguno aburrido. Entonces, dentro o como funciona el Word Café, normalmente es de esta manera. Distribuimos en grupos pequeños a toda la cantidad de gente que venga. Las puedes como que planificar, como que no necesariamente. Yo puedo decir, esta persona quiero que se siente con la otra persona que sé que algo va a procurar o va a generar entre ellas. ¿Puedo hacer eso? O simplemente no, lo hago de manera aleatoria. Ambas funcionan. No hay necesidad de planificar en exceso un World Café. Bueno, entonces, no sé, aquí como el ejemplo, tengo 6 sillas, perdón, 6 grupos con 5 personas en cada mesa. Bien, voy a dejar papeles o algún tipo de lugar donde puedan escribir sus ideas. Recomiendo papeles, hojas en blanco A4, no POSIT, hojas en blanco A4. Eh, bueno, entonces, una vez que están dispuestas en diferentes mesas, la idea es de que se establezca un tema de conversación en cada mesa, si es necesario, y les dejemos de 3 a más minutos. Yo siempre recomiendo espacios de 10 minutos, dependiendo del tema también va a depender mucho. Em, y bueno, van a tener que conversar durante un periodo de tiempo que yo quiera. Si yo digo 5 minutos, van a hablar esos 5 minutos todos. Si van a hablar 10 minutos, cada uno habla 10 minutos. Bueno, entonces yo establezco el periodo de tiempo y obviamente cuando acabe ese periodo de tiempo, lo que voy a hacer es dejar a un anfitrión en la mesa. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estas personas han conversado de algo. Supongamos que hemos conversado de por qué las personas se van de ASQ San Marcos. Supongamos. Entonces, esta conversación ha quedado para esas 5 personas y yo voy a decidir alguien que sea el jefe de grupo o el anfitrión. Cuando acabe la conversación de 10 minutos pronosticado, yo voy a hacer que todas estas 4 personas se muevan a otra mesa. Y esta persona es la única que va a conocer de la conversación anterior. Todos van a rotar, de tal manera que nuevas personas van a entrar a esta mesa. Y el anfitrión va a explicar un poco de qué es lo último que se ha conversado, para sobre esa información volver a conversar sobre el tema. Entonces, básicamente el anfitrión para mí es la persona que tiene el conocimiento y a la hora que venga un nuevo grupo de personas, pues van a conversar de algo mucho mejor, van a mejorar su calidad de conversación. Estos ciclos normalmente yo las puedo trabajar con una sola pregunta, que todos pregunten acerca de un tema específico, o puedo hacer una pregunta distinta por mesa. Por ejemplo,
Supongamos que hemos mapeado problemas en ASQ San Marcos. Entonces yo voy a poner un problema por cada mesa y vamos a debatir sobre ese problema. ¿Por qué la gente de ASQ se va de San Marcos? Entonces yo digo, ¿ustedes creen o qué piensan acerca de que la falta de beneficios es un problema por el que se va la gente? ¿Por qué la falta de capacitaciones es una razón por la que se va la gente? ¿Por qué la falta de una línea de carrera? ¿Por qué la falta de, no sé, de competencias nuevas, la falta de certificaciones, entre otras? Entonces, yo, por ejemplo, que estoy en esta conversación de certificaciones, debato mis 10 minutos y luego me dicen, muévete. Bueno, yo voy y me muevo y llego a la mesa de capacitaciones. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hablaron antes? El anfitrión me cuenta. Y sobre eso discuto sobre un tema diferente, pero con mejor calidad, porque el anfitrión ya me ha dado información en la que me puedo basar y puedo debatir sobre eso. Bueno, al final todas las mesas van a debatir. La idea es de que esta persona pase por todas las mesas, de tal manera que ha conversado con varias personas. Y al final, todas las conclusiones se anotan en estos papeles en blanco que te había comentado. Em, por ejemplo, si yo en los primeros 10 minutos acabo una conversación, ahí junto con el equipo empiezo a escribir conclusiones. Luego vengo otra persona, veo un papel con conclusiones ya hechas y sobre esas conclusiones armo más conclusiones. Entonces voy a tener un bagaje de conclusiones sobre un problema específico. Eso importa mucho. Bueno, dependiendo de lo que nos trae el World Café, por ejemplo, si me trae un problema o el crear una solución o el objetivo que yo decida para ese espacio, ojo que hay objetivos, una vez escuchado todas las presentaciones, se pasa al momento de acuerdo y consenso. Y ahí es donde nosotros terminamos de bajar toda la información necesaria. Vamos a profundizar más en el World Café pronto. Bueno, el Pro Action Café es una combinación entre Open Space y World Café. No hemos visto Open Space, creo que está más adelante. Pero más o menos esta es la guía. Cada persona tiene una inquietud y la comenta al grupo. Em, digamos de que lo que hacemos ah, es que tendría que explicarles Open Space. Vamos a dejar esto de Pro Action Café para cuando hablemos de Open Space luego. Lo voy a dejar también como un tema principal, como para poder explicarles un poco de Pro Action Café, porque sí necesito que sepan un poco más de Open Space. Bueno, Link Café es uno de mis temas muy interesantes porque me permite el poder tener espacios de conversación básicas y limitadas. ¿Cómo funciona esto de Link Coffee? En realidad, Link Coffee es el verdadero término. Link Café obviamente es traducido, ¿no? Cada persona propone temas para tratar en el espacio. Y bueno, yo las escribo en un papel y las pongo en la lista, en una lista grande de espacios, ¿no? Bueno, luego se prioriza y se ordena en colaboración con todos los miembros, los cuales deberán ser tratados primero en ese momento. Normalmente tengo todos los posits de todos los temas que quiero ver y priorizamos a partir de votaciones. Bueno, entonces, una vez que de esos varios temas ya tenga priorizados cuáles son los temas que la mayoría del tema quiere, yo digo, ok, vamos a tratar los 6 temas más votados. Se establece un timebox para cada tema a tratar. De esos 6 temas, cada tema lo vamos a conversar en 5 minutos o en 10 minutos, por ejemplo. Y bueno, se empieza a discutir tema por tema de los priorizados. Al cabo de ese tiempo se hace una votación romana. La votación romana es muy interesante. Te he dejado más información de Link Coffee para poder priorizar mejor este tema, porque acá sí te lo tengo que decir de manera rapidísima, pero en el video que van a ver lo van a ver espectacular. ¿Cuál es la votación romana? La votación romana me permite de que todas las personas puedan identificar si quieren seguir conversando sobre el tema o pasamos a otro tema. Si quiero seguir conversando sobre el tema, levanto el pulgar arriba. Si me da igual, hago el pulgar hacia un costado. Y si quiero pasar y quiero moverme a otro tema, pongo el pulgar hacia abajo. Solo si es que tengo la mayoría de votos hacia abajo, paso al siguiente tema que estaba priorizado. La idea es superar el máximo como para poder pasar a otro tema.
y solamente se empieza a hacer la nueva votación cuando se establece un time box específico. Por ejemplo, supongamos de que vamos a conversar de un tema durante 5 minutos, todos. Ese tema se acaba el periodo de los 5 minutos y hacemos la votación de si queremos continuar o si queremos pasar. Eh, Supongamos de que queremos continuar con el tema. Entonces, continuamos hablando 5 minutos más. Ya serían 10 minutos. Luego de esos 5 minutos, volvemos a hacer la votación romana para ver si seguimos o nos vamos. Cada periodo de tiempo establecido hacemos esa votación para ver si continuamos o pasamos al otro tema. Y como pueden ver, hay un Kanban, un link Kanban en realidad, en el que se pone todas las conversaciones que se quieren hablar y en discusión se pone el tema que se está discutiendo. Si es que pasamos al tema, pasamos a otro tema, este discuss se va a la lista de DOM, que son temas que ya han sido discutidos, y pasamos a trabajar otro tema. Bien, las prácticas de decisión normalmente me permiten, al igual que el anterior, tomar decisiones sobre un tema específico. Y, por ejemplo, el diagrama de afinidad es bastante interesante como para poder trabajar esto de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un brainstorming o alguna manera de poder generar ideas de manera visible y luego se invita a las personas a que agrupen los posits en categorías. Esas categorías en algún momento van a tener alguna relación entre todos los posits y finalmente se le da un nombre general este, bueno, se le da nombre general al conjunto de posits, de tal manera de que ya se tiene una consideración de que todas las personas están hablando de temas categóricos. Te lo pongo visual. Bueno, acá están las primeras ideas de forma aleatoria y acá pasan a ser categorizadas. Al final, esto me da categorías de conversación. Por ejemplo, aquí todos los posits están relacionados a temas específicos. Yo lo primero que pido es de que todas las personas primero hagan brainstorming, luego agarren los posits y agrupen todos pasen a agrupar y finalmente empiecen a discutir qué tema o qué título le darían. Esto me permite priorizar la información de todos y finalmente llegar a acuerdos. La votación por puntos es una de mis formas favoritas de poder establecer decisiones. Vamos a leer lo que dice aquí. Proveer a cada participante un marcador, un plumón. Luego invitar a las personas a que coloquen 3 puntos en los ítems. Y finalmente dar un tiempo para que se acerquen a la lista de personas, a la lista de ítems y marquen sus propios puntos. Bueno, finalmente se hace el conteo y se ordena los temas de mayor a menor. Em, Esto es un ejemplo de cómo trabajarlo. Por ejemplo, yo hago listas del 1 al 10 y pido a las personas que tienen la opción de poder puntuar. Por ejemplo, todas las personas, son 20 personas, les digo, tienen un punto y colóquenlo donde sientan que vale la pena colocarlo, ¿no? ¿Qué te ha parecido la exposición brindada? Y empiezan a poner puntos, ¿no? Otra forma es por ítems, que por ejemplo yo les digo, ¿qué les ha parecido las diapositivas? ¿Les ha parecido buena o les ha parecido mala? Y el expositor, ¿y qué tal el taller? ¿Qué tal el contenido? ¿Qué tal el material de taller? Acá hay varios ítems y yo les pido a las personas que coloquen 3 puntos, donde les guste. Si quieren sacarle la choca a la diapositiva, le da un punto negativo, pero te quedan dos. Así es que prioriza en función de lo que tú gustes. Entonces, eso de la votación por puntos básicamente es darles un plumón y que voten. Y yo hago el conteo. Hay versiones modificadas de esto. Yo he trabajado este estilo. Por ejemplo, en el que... Este es un diagnóstico de marketing digital, por ejemplo. En el cual yo les pregunto, chicos, ¿cuáles son las redes sociales que ustedes conocen? Coloquen puntos. Y bueno, ahí uno empieza a mapear, ¿no? Preguntas de sí o no, les pongo puntos. Por ejemplo, acá, ¿tienen una cuenta en alguna de estas redes? ¿Sí o no? Obviamente, esta forma de puntuar sí es para como que comunidades muy alejadas de los sistemas de internet. Bueno, igualito acá, en forma de puntos numéricos, ¿no? Yo establezco el puntaje, que las personas coloquen 2 puntos en los temas que quieran, etcétera, etcétera. Yo distribuyo en función de lo que yo quiera mapear. El sistema de puntajes es muy interesante. Bueno,
Temas adicionales, la matriz de impacto. La matriz de impacto es muy interesante porque te pone en prioridades dos categorías. La categoría de qué tanto impacto tiene y qué tanto esfuerzo tiene. El trabajo de poco esfuerzo y de mucho impacto se le llaman quick wins, que son trabajos rápidos que de alguna u otra manera, sin mucho esfuerzo, puedo tener puede impactar mucho en lo que quiero trabajar. Pero obviamente son los más fáciles de hacer y de una u otra manera están en versión Pareto, ¿no? O sea, mientras más quick wins haga, pues es menor esfuerzo que me da mayores resultados. Al finalizar el trabajo de esta zona, paso a la siguiente, que son trabajos generales. La tercera prioridad, que de una u otra manera tienen menor impacto y menor esfuerzo. Pero si te requiere mucho esfuerzo y poco impacto, ¿ya para qué trabajarlas? Descártalas. Más o menos es una manera de priorizar tu trabajo. El trabajo por consenso en realidad es bastante difícil de llevar a cabo porque necesita mucha experiencia de facilitación. La idea es de que las personas, todas las personas, lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo no tenga puntos negativos. De que todos decidan, sí, quiero hacer esto. Las decisiones por consenso normalmente son así. Em, la idea ahí es que para poder trabajar consenso hay que seguir estos principios. Existe una conversación entre iguales basada en el respeto. Así es que si traigo personas de jerarquías distintas, durante este espacio de conversación todos somos iguales. El foco es entender las preocupaciones de los demás. No es el foco el buscar que mi idea tenga mayor razón de que yo gane, no, sino de que se entienda bien qué es lo que nos mueve a todos en este grupo o en este espacio de conversación. Y bueno, se respeta la capacidad de elección del grupo por sobre la individualidad. Por lo tanto, no se trata de ver cuál es la mayoría o que se haga una votación por mayoría, no, sino que realmente la decisión aquí es grupal, de que todos debemos de decir, ok, hay que llegar a una decisión en conjunto, no lo hagamos por votaciones, hay que hacerlo porque creemos que es lo mejor, porque hay que debatir bien cuáles son los impactos que traerían esta solución. Es bastante complicado, pero bueno, más o menos por ahí va el tema. Eso es todo. En realidad hay que tener en cuenta que solamente les he hablado de los fundamentos de facilitación. Esto de aquí se aprende mejor en la práctica, así es que vamos a estar las siguientes semanas trabajando de las diferentes metodologías y tecnologías que se usan para la facilitación de espacio, muchos de los que ya hemos hablado. OpenSpace, por ejemplo, no le he hablado, pero el Conversation Coffee, el Link Coffee, Pro Action Coffee, el Link Coffee, el Word Café, en fin, el punto es de que se pueda trabajar las diferentes herramientas para que vean cómo funciona, para que vean cuáles son los impactos que vale la pena trabajar, pero ojo, esto sí es importante. A partir de ahora vamos a identificar de manera semanal a un facilitador. Ese facilitador yo le voy a ayudar a que en la práctica pueda tomar consideraciones de cómo usar una herramienta que vamos a usar de manera semanal. Por ejemplo, esta semana vamos a debatir, vamos a trabajar usando WordCafé. La siguiente semana vamos a usar Link Coffee. La siguiente semana vamos a tal cosa. Para eso tiene que haber un facilitador encargado. Entonces, de manera semanal vamos a decidir, o por votación o por voluntariado, quién va a ser el coordinador del espacio de conversación y todos, absolutamente todos los espacios que vienen van a ser espacios de conversación que ya tienen una metodología, una técnica o una práctica, que las vamos a poner ya en trabajo práctico. Entonces, vamos a discutir ya en la siguiente semana quién va a ser el colaborador o quién va a ser el facilitador y va a coordinar conmigo la parte de qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después, para que esto quede clarísimo. Los resultados los vamos a exponer. Bien, entonces eso es todo de mi parte y sí, esto dura un poquito, pero vale la pena que mejor que esté como video para que lo revisen las veces que quieran. Es teoría, pero es teoría a la mano que pueden repetir las veces que quieran. Entonces, gracias y bueno, eso es todo de mi parte. Estamos en contacto.